Bendiciones. Hoy día vamos a continuar con lo que se mencionó la semana pasada y para aquellos que vieron el video pequeño, corto, TikTok, en fin, em, vamos a continuar hoy día con el tema de la existencia de Dios y vamos a ver el tema o el argumento o el indicio o la pista, prefiero llamarle yo, de la moralidad. Para aquellos que no estuvieron el viernes pasado, estuvimos observando dos argumentos. Eh, y vuelvo a repetir, tienen razón nuestros amigos ateos cuando dicen que no hay un argumento poderoso o irrefutable con respecto a la existencia de Dios. Eso es verdad, ellos tienen razón. Pero lo mismo pasa con lo contrario. Tampoco hay una prueba de la no existencia de Dios completamente irrefutable. Sin embargo, yo quiero llevarle a que es más razonable en esta vida creer que existe un Dios a que no. Y como estuvimos viendo el viernes pasado, estuvimos observando dos argumentos o indicios que, entre otros, también no los quise mencionar para no hacer tan largo esto, como por ejemplo es el argumento que ocupa C.S. Lewis, que es el argumento de la belleza, de que todo este mundo, cuando nosotros vemos una flor hermosa o algo así por el estilo, esto nos da un indicio, dice C.S. Lewis, de que detrás de todo esto hay alguien que lo organizó, en fin, etcétera, etcétera. Pero estuvimos viendo lo que respecta a nosotros el argumento cosmológico Kalam y el argumento del ajuste fino. Dije que estos dos argumentos pasados eran más técnicos, más difícil de comprender, incluso más, no, más difícil. Sin embargo, el de hoy día es uno que cuando hablo con algunos amigos ateos o escépticos, es el que más me gusta ocupar a mí en lo personal, porque es bastante práctico en la vida cotidiana, es sencillo de entender, es el día a día, lo que te pasa a ti en el día a día, y es el argumento de la moralidad. Y el argumento moral parte así. Tiene tres premisas. Premisa número uno. Si Dios no existe, los valores y deberes morales objetivos no existen. Premisa número 2. Los valores y deberes morales objetivos existen. Premisa número 3. Por lo tanto, Dios existe. Paréntesis, con esto antes de seguir continuando. Cuando se va a hablar de valores morales objetivos, no se está hablando de valores morales absolutos. Son dos cosas diferentes. Ah, a modo de ejemplo, no es lo mismo matar por matar, andar en la vida así matando por matar, que derribar o matar incluso a, digamos, a un terrorista que está armado y tomó a una persona y el terrorista amenaza y dice que todo aquel que se acerque va a explotar junto con esa persona. No es lo mismo matar por matar que matar, supongamos, o derribar o matar a un terrorista que está arriesgando o poniendo en riesgo la vida de otro ser humano. Entonces, hay que distinguir entre los valores morales objetivos, que es lo que la realidad nos presenta, el día a día, el respetar a mi prójimo, el no pasar a llevar los derechos de mi vecino, etcétera, etcétera, con los valores morales absolutos. No quiero caer hoy día en los valores morales absolutos porque no creo que ir al absolutismo es demasiado extremo. Así que simplemente me voy a detener en lo que es los valores morales objetivos. Y ah, nada más. Cierro paréntesis, eso era para que no se me malinterpretara en lo que iba a hablar hoy día y voy a continuar. Porque, perdón, no. Todavía no. Después vamos a ver la frase de Richard Dawkins. Pero, para seguir continuando, disculpen. Hoy en día, sin duda alguna, muchas personas, y sobre todo pensamiento de los jóvenes, es que la moralidad, el, el hecho de hacer el bien y el mal, es relativo conforme a la persona, dicen. O es más, es relativo conforme a la cultura. Sin embargo, en nuestro día a día, eso no es así. En la práctica, eso no es así.
Porque muchos jóvenes que hoy en día se autoproclaman ateos o se hacen decir ateos, ponen su esperanza o viven día a día bajo una esperanza en la justicia social, o viven básicamente conforme a la idea de que no deben juzgar a nadie. Es más, cuando una persona te dice a ti, tú no eres nadie para decirle a los demás cómo deben vivir, esa persona te está dando un estándar de moralidad. Te está diciendo básicamente cómo tú tienes que vivir. Y cómo tú tienes que vivir diciéndole a los demás cómo no tienen que vivir. Entonces, día a día tú te levantas con un estándar de moralidad, tú vives con un estándar de moralidad, es parte de la vida humana constantemente tener un estándar, en lo cual nos permite vivir así. Y con esto, por ejemplo, yo puedo decir una pregunta, si acaso a ustedes les parecería malo, entonces si la moral es relativa, les parecería malo que de pronto yo, supongamos yo tengo un hijo, llego de mi trabajo y voy y me descargo con mi hijo y le pego y le pego por pegarle, porque me quiero descargar. Obviamente nosotros decimos que esas cosas son malas. Eso es lo que yo hice es malo. Y, perdónenme si voy a ocupar muchas veces este ejemplo, pero simplemente es para ocuparlo muchas veces nada más. A nosotros también nos parece malo lo que hicieron los alemanes nazis con los judíos en el Holocausto, en Auschwitz, creo que así se pronuncia bien. Entonces, es algo que a nosotros nos parece malvado, injusto, doloroso, terrible. Sin embargo, si Dios no existe y el ateísmo es real, entonces, número uno, ¿de dónde vienen los valores morales objetivos? Y número dos, ¿por qué yo debería preocuparme por cumplir estos valores morales? Es decir, si todo esto es, si todo lo que nosotros vivimos en nuestro día a día es producto nada más y nada menos que de la casualidad, de un accidente cósmico que se hizo por allí y estalló y estamos tú y yo acá y nada más y nada menos que fue pura casualidad, entonces ¿de dónde viene la moralidad? ¿Y por qué yo debería preocuparme por hacer incluso cosas buenas? ¿No? El ateo más influyente de nuestra era, el señor Richard Dawkins, en su libro El espejismo de Dios, dice lo siguiente, y voy a citar harto hoy día también a Richard Dawkins, dice lo siguiente, en el fondo no hay diseño, no hay propósito, no hay mal, no hay bien, solo hay indiferencia sin sentido. Somos máquinas propagadas de ADN. Es la única razón de ser de todo ser viviente. En el fondo, dice Richard Dawkins, no hay diseño, no hay propósito, no hay mal, no hay bien, solo indiferencia sin sentido. Pero nuestro día a día no es así, y lo sabemos. A nosotros nos parece injusto o triste o lamentable o doloroso la muerte, por ejemplo, de Tomasito, del niño que apareció en la televisión. O también nos parece injusto, o triste o doloroso esta muerte que causó mucho estrago en su momento, de George Floyd. En nuestro día a día no es así. Constantemente tenemos estos estándares de moralidad, incluso las personas ateas eh, tienen este estándar de moralidad. Hoy día, no, ayer, perdón, recuerdo, hablé con un compañero de trabajo que él estudiaba filosofía, congeló, pero estaba estudiando filosofía y él es medio cargado al escepticismo, pero me decía que la filosofía atea como tal, no hay filosofía atea, porque de nuevo es esta, partamos de la base, es decir, volviendo al tema del estándar de moralidad, los valores morales, con una filosofía, si el ateísmo es verdad, todo esto se destruye, básicamente, se va autodestruyendo a sí mismo, porque nosotros constantemente vemos que hay maldad en este mundo, perdón, ups, ahí sí, y vivimos bajo un estándar de moralidad. Entonces, si el ateísmo es real, todo lo que pasa en tu vida no tiene ningún diseño, no tiene ningún propósito,
es indiferencia sin sentido, no hay bien, no hay mal, simplemente es lo que hay y se acabó porque este mundo es pura casualidad y nada más que casualidad. De hecho, otro ateo, que es Thomas Nagel, ah, tenía también esta lucha en su interior, por así decirlo, y él decía lo siguiente: seguía convencido de que el dolor es realmente malo, y no solo algo que odiamos, y de que el placer es realmente bueno, y no solo algo que nos gusta. Sospecho que lo mismo es cierto para la mayoría. Según la explicación darwiniana, debe considerarse como una ilusión, quizás una ilusión de objetividad que en sí misma es el producto de la selección natural por su contribución a la aptitud reproductiva. Entonces, Thomas Nagel tenía esta lucha en su día a día. Él sabía que el malo es malo y los placeres son buenos. No es que producto de la casualidad te tocó lo que te tocó. No, hay algo malo en este mundo y también algo bueno. Y, y si seguimos bajo esta lógica, es decir, hay muchos ateos hoy en día que tratando de sacar a Dios de la ecuación, por así decirlo, se han esforzado por responder a la pregunta de dónde viene la moral. Si Dios no existe y el ateísmo es real, muchos ateos han intentado responder a la pregunta de dónde viene entonces la moral, sacando a Dios de la ecuación. Y los ateos responden con esta respuesta, valga la redundancia, y es la evolución moral. ¿Y en qué consiste la evolución moral? Y aquí voy a detenerme un poco, pero también trataré de hacerlo lo más rápido posible. Es que el ateísmo plantea la siguiente situación, que de pronto el Homo sapiens estaba por allí caminando y pensó y dijo, tengo que amar a mi prójimo. Y eso le ayudó en su momento para sobrevivir. Entonces, eso se fue traspasando de gen en gen, de los genes a través del ser humano hasta el día de hoy. En otras palabras, con otro ejemplo, esto es lo que se le llama también la selección natural, es que el ateísmo dice que si tú ahora crees en Dios, es porque generaciones pasadas creyeron en Dios y eso les sirvió para sobrevivir en ese momento y así se traspasó de generación en generación hasta el día de hoy. Y lo mismo con la moral, dicen ellos. ¿Por qué nosotros respetamos al individuo? El individuo creemos que el individuo tiene derechos humanos, que hay que hacer el bien en esta sociedad, porque en un momento el Homo sapiens, no sabemos en qué momento fue, pero en un momento el Homo sapiens pensó, razonó, digámoslo así, y dijo, tengo que amar a mi prójimo y tengo que hacerle el bien. Y eso le ayudó para sobrevivir en ese momento y a partir de allí comenzó a evolucionar a través de los genes hasta el día de hoy. Sin embargo, esta postura tiene algunas patas que podríamos decir son patas cojas, por así decirlo, que se pueden también objetar a esta postura. Y es que podríamos partir de que en qué momento el Homo sapiens, si de ser así, si esto es verdad, en qué momento el Homo sapiens meditó en su corazón, por así decirlo, y se puso a ayudar al prójimo. Porque si nos ponemos a pensar, el Homo sapiens se creó en un contexto ah, de la naturaleza salvaje, donde el león se come a la cebra más pequeña sin pedirle permiso a sus padres, por así decirlo, llega, se la come porque tenía hambre y se acabó. Donde vemos que la mantis religiosa hembra se come al varón. eh, no recuerdo si después de tener hijos o etcétera, etcétera, pero llega un momento en que la mantis religiosa se come al varón, al macho, perdón. Entonces, ¿en qué momento del Homo sapiens que se crió bajo este contexto de brutalidad? Porque si miramos nosotros el estándar, entre comillas, de la naturaleza, nos damos cuenta que la naturaleza es salvaje. Ahí gana el más fuerte. Ahí gana el que simplemente es ni siquiera el que es más inteligente, sino que el que es más salvaje. Entonces, ¿en qué momento el Homo sapiens, que se rodea bajo este contexto, de pronto se puso a pensar y dijo, no, pues tengo que respetar a mi prójimo? Y además,
Otra cosa que se podría objetar bajo esta idea de la evolución moral es que, como dice el ateísmo, que en ese entonces le sirvió a esa generación para sobrevivir y por eso hasta el día de hoy sigue. Pero ¿qué decir entonces de la delincuencia? ¿Acaso la delincuencia sigue hasta el día de hoy porque a generaciones antiguas nuestras les sirvió para sobrevivir? ¿O qué decir de la violación? ¿Por qué hasta el día de hoy siguen habiendo violadores? ¿Será porque acaso a generaciones pasadas eso les sirvió para sobrevivir y hasta el día de hoy se traspasó de gen en gen? Es decir, otra manera también que podemos objetar es así. Pero entonces también podríamos decir lo siguiente. La delincuencia, la violación o cualquier otro mal moral ya se hubiesen eliminado hace rato, producto de la evolución moral, si existe, si existiera. ¿Por qué? Porque esas cosas no nos ayudan para sobrevivir. Ya se hubiesen ido hace rato. Es más, si la evolución, esta evolución moral o la selección natural, como se le conoce en sus verdaderos términos, es real, entonces, ¿cómo sabemos nosotros que el ateísmo hoy en día nos sirve solamente, o el ateísmo no está ayudando hoy en día para sobrevivir y más adelante esto va a desaparecer? ¿Cómo sabemos que el ateísmo hoy en día es simplemente que hoy nos sirve para sobrevivir y en el futuro a través de los genes va a ir desapareciendo? Entonces esta idea de que de pronto el Homo sapiens meditó en su corazón y dijo, tengo que ayudar a mi prójimo, ¿de dónde viene realmente? Es una carga que tienen que llevar los ateos al momento de presentar sus argumentos. Nosotros como cristianos obviamente decimos que Dios nos dio su moralidad. Dios en primer lugar es el bien supremo y Él le da a cada uno una moralidad a los seres humanos, a los individuos. Y esa moralidad está caída también, nuestra producto del pecado. Bueno, para continuar y tratar de ser breve, perdón, eh, continúo diciendo que si el ateísmo es verdad, entonces, ¿por qué preocuparnos, por ejemplo, temas como los derechos humanos? Y de paso, decir que la idea de los derechos humanos es una concepción netamente cristiana, es una idea totalmente cristiana, y partió de la base de que el individuo es creado a imagen y semejanza de Dios y por eso tiene valor y dignidad. Y luego, más adelante, evolucionó, podríamos decirle así, y se le puso como nombre derechos humanos. Pero es una idea netamente cristiana, es una idea que nuestra cultura se la debe a la concepción cristiana, que el ser humano es igual ante Dios y tiene valor y dignidad. Pero si el ateísmo es real, ¿por qué yo debería respetar los derechos de mi prójimo? Si al fin y al cabo no hay ni bueno, no hay ni malo, si el ateísmo es real, entonces aquí es la supervivencia del más apto y ya está. Miren, uno de los ateos que vivía bajo su cosmovisión atea era el señor Friedrich Nietzsche, el ateo Friedrich Nietzsche. Él dice, las masas, es decir, la sociedad, cierran los ojos y dicen, todos somos iguales, el hombre no es sino hombre y ante Dios todos somos iguales, pero ese Dios ha muerto, dice Friedrich Nietzsche, ese Dios ya no está. Entonces, si según el ateo Friedrich Nietzsche, ese Dios ya no está, ¿por qué yo debería preocuparme por... me mandó un link el JP, pensé que se me había pegado JP, disculpa. ¿Por qué yo debería preocuparme por respetar a mi prójimo? Si Dios no existe, si sacamos a Dios de la ecuación, entonces tenemos que mirar lo que pasó en el siglo XX con las guerras donde se llevó a cabo una cosmovisión y una filosofía atea, mayormente influenciada por entre Friedrich Nietzsche, Marx, etcétera, etcétera, y se llevó a cabo lo que nosotros vemos hoy en día, lo que fueron las guerras mundiales donde se pasó a llevar muchas personas, donde mataron a muchas personas. Si sacamos a Dios de la ecuación, no nos queda otra cosa que la supervivencia del más apto. Además, una cosa ya, y este es el último punto para terminar, es la maldad. Es decir, el argumento de la maldad, por ejemplo, muchos escépticos
apelan a este argumento diciendo que no pueden creer que existe un Dios porque existe la maldad. Yo no puedo creer en tu Dios porque hay mucha maldad en el mundo, dicen. Sin embargo, yo pienso de la misma manera que piensa el profesor Greg Koukl, que dice lo siguiente: aunque parezca mentira, dice él, en lugar de ser un buen argumento en contra de Dios, estoy convencido de que el mal es una de las mejores pruebas a favor de Dios. Porque si Dios no existe y el ateísmo es real, entonces ¿por qué estamos acusando de Dios de malo? ¿O de dónde sacamos la idea de que hay maldad en el mundo? ¿Cómo llegamos a la conclusión de que en este mundo aleatorio, en este mundo que surgió por pura casualidad según el ateísmo, decimos que hay maldad en el mundo? En cambio, si nosotros, dice Greg Coco, básicamente que nos ayuda el argumento del mal. ¿Por qué? Porque eso nos permite llevar a cabo que hay un bien en la humanidad. Hay un estándar de bondad en la humanidad o hay un estándar de valores buenos en nuestra sociedad, a lo cual nos puede permitir a llegar a la conclusión de que hay un estándar supremo y de que hay un ser supremo. Y miren, voy a leer una con respecto al tema. Muchos ateos acusan a Dios de ser un ser maligno, como es el caso de Richard Dawkins, y esta declaración o esta frase puede sonar muy elocuente y puede pillar incluso mal parado a alguien que quizás no esté preparado en el tema. Y el señor Richard Dawkins dice lo siguiente, acusando a Dios, él dice: el Dios del Antiguo Testamento es el personaje más desagradable de todos los relatos de ficción, celoso y orgulloso de serlo, un monstruo controlador inclemente, mezquino e injusto, un limpiador étnico sediento de sangre y vengativo, un bravucón, misógino, homófobo, racista, infanticida, genocida, felicida, pestilente, megalómeno, sadomasoquista y caprichosamente maligno. Vuelvo a reiterar, esta es una frase o una declaración que suena bastante elocuente y que puede cautivar a muchos incluso, o puede hacer tambalear a muchos su fe. Sin embargo, vuelvo a reiterar, Richard Dawkins como ateo, ¿de dónde saca esa idea de que Dios es un ser malvado? Si el ateísmo es real, vuelvo a reiterar, y lo que vivimos es pura casualidad, ¿de dónde saca Richard Dawkins ese estándar de maldad? ¿De dónde es, perdón, ese estándar para criticar qué es lo bueno y qué es lo malo? Él mismo hace una declaración en su libro del espejismo de Dios y dice: en un universo de fuerzas físicas ciegas y replicación genética, algunas personas van a tener suerte. No encontrarás ninguna rima o razón para ello, ni ninguna justicia. Al ADN ni lo sabe ni le importa, el ADN solo es y bailamos al ritmo de su música. Es decir, en esta vida, dice el señor Dawkins, algunas personas van a tener simplemente suerte, o algunas personas simplemente van a tener mala suerte, pero aquí no hay ni bien, no hay ni mal, como decía su declaración al principio, no hay diseño, simplemente hay eh, um, simplemente es cosa de suerte. Y, perdonen las imágenes, pero aquí vemos que los judíos simplemente tuvieron, según Richard Dawkins, simplemente tuvieron mala suerte. Estuvieron en un lugar, estuvieron en un mal lugar, no estuvieron en el lugar indicado y simplemente mala suerte y nada más. Y nada más que eso. Solamente mala suerte. Pobrecitos, como se morían de hambre, pero es mala suerte. No pasa nada. Todo esto lo que estamos viendo es mala suerte. Uno de los apologistas cristianos, C.S. Lewis, quien era ateo, eh, esta lucha que tenía con la moralidad, con lo bueno, con lo justo y lo injusto, lo llevó incluso el argumento del mal que él tanto ocupaba, lo llevó incluso a mirar que efectivamente este argumento
lo permitía o le permitía llevar a mirar que existía un Dios. Y él dice lo siguiente: cuando era ateo, mi argumento en contra de Dios era que el universo me parecía muy cruel e injusto. Pero, ¿de dónde sacaba yo la idea de lo que es justo e injusto? ¿Con qué estoy comparando al universo para afirmar que no es justo? Un hombre no llama a una línea torcida a menos que sepa lo que es una línea recta. ¿Con qué estaba comparando este universo cuando lo llamaba injusto? Y esta es la lucha que tiene el ateísmo día a día. Y por eso es que el ateísmo como filosofía no es tal, no existe básicamente. Porque en tu día a día tú constantemente juzgas bajo un estándar de moralidad. Juzgas incluso otras culturas por sus ah, leyes que tienen. Es en el día a día donde nosotros sacamos estándar vemos y juzgamos bajo un estándar de moralidad, pero si el ateísmo es real y es pura casualidad, esto sería simplemente la ley de la selva donde el más fuerte gana y nada más. Entonces, si volvemos a mirar la declaración del señor Dawkins, dice así: el Dios del Antiguo Testamento es el personaje más desagradable de todos los relatos de ficción. Celoso y orgulloso de serlo, un monstruo, controlador, inclemente, mezquino e injusto. El señor Dawkins está sacando un estándar de justicia que, según su cosmovisión, no debería hacerlo. Es decir, el señor Richard Dawkins le está, como diría el profesor Frank Turek, le está robando a Dios un estándar de moralidad para luego acusarlo a él mismo. Le tiene que robar a Dios para hacer esta frase. Porque ¿de dónde saca el señor Dawkins este estándar de justicia e injusticia si es que el ateísmo es real? He finalizado, tuve que apretar ahí. He finalizado en el tema de hoy. Vuelvo a hacer la pregunta. Este argumento nos muestra al Dios Yahvé de la Biblia, al Dios personal que constantemente nos habla a las Escrituras. Puede ser, es plausible la idea, puede ser. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que Dios nos dio un estándar a cada ser humano. Ese estándar obviamente está caído, el ser humano está caído. Sin embargo, el Islam y el judaísmo también afirman lo mismo. Entonces, ¿cómo pasamos entre el Islam, el judaísmo, al Dios cristiano que nos enseña en la Escritura? ¿Cómo podemos decir que sí, efectivamente es el Dios que nos enseña el Antiguo y el Nuevo Testamento y no al Islam? Y la respuesta estará el próximo viernes, si Dios se lo permite, con el tema de la resurrección de Jesucristo. Bendiciones.